importante y como que no conviene y solo dejarlo en un video. Sí, por eso preferí mejor esperar hasta que nos volviéramos a reunir. Fíjense, nos habíamos quedado hablando de estos teoremas relacionados con los órdenes de grupos y de elementos, ¿verdad? Y sus consecuencias. Les decía ahí en la última vez que nos reunimos que si uno lo hubiese conocido en el capítulo 3, pues nos hubiese permitido responder rápidamente a varias preguntas que hacen ahí, ¿verdad? Eh, pues resulta que estos resultados se pueden extender a un teorema que se le llama teorema fundamental de grupos cíclicos. Y si ustedes se ponen a pensar, pues de los teoremas fundamentales que uno conoce, cuando uno cuando a ese teorema en un libro le llaman teoremas fundamentales, como que es un teorema súper fuerte, ¿verdad? Relacionado con la teoría que se está estudiando. Por ejemplo, teorema fundamental del cálculo que relacionaba integrales con derivadas, o el teorema fundamental de álgebra que me decía que la cantidad de raíces de un polinomio coincide con el orden de un polinomio contando la multiplicidad. Entonces, pónganse a pensar, esos teoremas son como que bastante fuertes en el momento que a uno le hablan de ellos. Entonces acá lo que seguía, pues, resulta que es el teorema que se le llama teorema fundamental de grupos cíclicos, que es este teorema 4.3 en el libro. Y más que la demostración, por lo menos hoy lo que me interesa es como comprender las implicaciones que tiene el teorema y el tipo de conclusiones que uno puede sacar pues de lo que me dice el teorema, ¿verdad? Entonces, primero interpretemos lo que dice. Tenemos un grupo, como bien dice, todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Fíjense, eso nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Que si tomábamos un grupo cíclico, recuerden que nosotros habíamos dicho que para cualquier grupo tomábamos un elemento, ¿verdad? Entonces el grupo generado por ese elemento era el conjunto de potencias enteras positivas, ¿verdad? De ese elemento. Bueno, no negativa, ¿verdad? Considerando que el elemento elevado a la cero, por definición, lo contamos como la identidad, ¿verdad? Del grupo. Y entonces el grupo generado por el elemento son las potencias positivas de ese elemento, ¿verdad? En el caso de que fueran negativas, recuerden que había teníamos una, también por definición de cómo representábamos las potencias de elementos. Siempre que tenemos un elemento y en un grupo, ¿verdad? El inverso tiene que ser parte del grupo también, y entonces las potencias negativas las interpretamos como el inverso del elemento en cuestión, ¿verdad? O sea, para ser más preciso, déjenme abrir una pizarrita aquí. Decíamos que el grupo generado por A, ¿verdad? Era el conjunto de todas las potencias de A, ¿verdad? Y en general, fíjense que pues, se pueden considerar como que positivas, pero más aún nosotros decíamos eran las A a la N, donde N podía ser cualquier entero, ¿verdad? En el caso de que fueran negativas, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, si consideramos un entero negativo, que lo podemos representar como A a la menos algo, ¿verdad? Donde este M es positivo, entonces eso lo consideramos como que era el inverso de A, ¿verdad? Y operado M veces. Entonces, en ese sentido, es que se puede decir que solo se consideran potencias positivas, porque como un elemento tomo su inverso por ser un grupo, ¿verdad? El inverso tiene que estar ahí. Y entonces todas las potencias positivas del inverso también tienen que estar ahí. Entonces, en ese sentido es que se puede decir que el grupo cíclico generado por un elemento está formado por potencias positivas de él, tomando en cuenta esto, ¿verdad? De que las potencias negativas se interpretan como, por cómo definimos la notación esta de potencia, ¿verdad? Se interpretan como el inverso del elemento que tiene que estar en el conjunto por ser un grupo, ¿verdad? Y entonces todas las potencias positivas de ese otro elemento, que es otro elemento del grupo, también tienen que estar ahí.
¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, en ese sentido tiene lógica decir, ¿verdad? Que podemos considerar solo potencias positivas tomando en cuenta esta consideración, ¿verdad? Que para las negativas, realmente entonces estamos considerando si A está en el grupo, ¿verdad? Entonces tiene que ser, o bueno, para no ser tan obvios, si otro elemento está ahí en el grupo, entonces por fuerza, por definición, ¿verdad? Por ser grupo, el inverso de él también tiene que estar ahí, ¿verdad? Y entonces las potencias positivas de él también tienen que estar ahí, aunque pues, como les digo, por esta consideración, estaríamos tomando ahí en cuenta potencias negativas, ¿verdad? Pero en ese sentido es que les digo que se puede decir que en el grupo cíclico generado por un elemento, podemos considerar nada más potencias positivas, ¿verdad? Ok, entonces, todo subgrupo de un grupo cíclico también es cíclico. Fíjense que uno de cierta forma lo podía sospechar, pero el problema es que, por ejemplo, nosotros podríamos sospechar que eso ocurría en el caso de los grupos que de repente más hemos mencionado, grupos cíclicos que más hemos mencionado, que son los ZN. Y ahí, por lo menos para n pequeños, nosotros podíamos hacer un montón de cálculos, ¿verdad? Y les decía que pues, muchas de las cosas incluso se hacen considerando n pequeños, porque ahí se puede decir como que mucha información, ¿verdad? Del grupo correspondiente. Y entonces, en un caso pequeño, como por decir algo para no irnos muy lejos, Z4, por ejemplo, ¿verdad? Que lo denotábamos así. Si nosotros consideramos los grupos psíquicos generados por cada elemento, ¿verdad? Del grupo, bueno, el grupo generado por la identidad siempre solo va a ser el grupo trivial, ¿verdad? Formado solo por la identidad. El grupo generado por 1, en este caso, pues sería todo Z4, ¿verdad? Porque voy sumando 1, 1 más 1, 2, 1 más 1, 3, y ya después por la operación módulo 4 me regreso, ¿verdad? Me regreso a 0. El grupo cíclico generado por 2 sería 2, ¿verdad? Bueno, siempre va a tener la identidad. A ver, en conjunto siempre va a tener la identidad. Va a tener al mismo elemento por fuerza, ¿verdad? En todo caso va a tener más. 2 más 2 es 4, módulo 4 es 0, ¿verdad? 4 más 2 6, módulo 4 es 2. 6 más 2 8, módulo 4 es 0, y no hay más elementos, ¿verdad? Entonces el generado por 2 es este, ¿verdad? El generado por 3 sería, siempre va a tener, como les digo, a la identidad, siempre va a tener al mismo elemento. 3 más 3 módulo 4 sería 2, bueno, entonces lo agregamos. 6 más 3, 9, módulo 4 sería 1, y bueno, ya no hay nada más que agregar, ¿verdad? Porque ahí están los 4 elementos. Ahora, entonces, si se ponen a pensar, nosotros podríamos decir con seguridad, ¿verdad? Que esto, por definición, y no por definición, sino que nosotros comprobamos, ¿verdad? Que el grupo de cíclico generado por un elemento, ¿verdad? En general, siempre iba a ser un subgrupo del grupo en el que partíamos, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos la seguridad para decir que estos son todos los subgrupos de este grupo. A pesar de que es un grupo pequeño, solo tiene 4 elementos, en todo caso nos podríamos como que ir a probar, ¿verdad? Y decir, ok, según este teorema, ¿verdad? El teorema fundamental, una de las cosas que dice, ¿verdad? Es que todo subgrupo del grupo cíclico tiene que ser cíclico. Entonces, Z4 y Zn en general, ¿verdad? Es un grupo cíclico porque siempre está generado por 1. ¿Verdad? Si vamos sumando 1 más 1 más 1, la cantidad de veces que sea, pues vamos a obtener todos los elementos del Zn en el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, todos los Zn son cíclicos, ¿verdad? Según ese teorema fundamental, todos los subgrupos, ¿verdad? También tienen que ser cíclicos. Y aquí entonces, en este caso particular de Z4, sacamos todos los subgrupos cíclicos que se pueden generar con los elementos de Z4. Entonces, ok, está bien, nosotros podíamos decir esto. Lo que no podíamos como que asegurar es que estos son todos los subgrupos que tiene Z4. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, ok, ¿por qué ocurre que el conjunto, ¿verdad? Un subconjunto de Z4, por ejemplo, que tiene al 0 y al 1,
¿por qué no es un grupo? ¿Verdad? Bueno, esto es fácil de ver porque tiene que ser cerrado. Entonces, si opero 1 más 1, ¿verdad? Con la suma módulo 4, es 2 y 2 módulo 4 no está aquí. Entonces, este no es un subgrupo de Z4. Entonces, pónganse a pensar, en este caso no hay muchas posibilidades. Puedo considerar Z con, perdón, 0 con 2 ya está aquí. Ya tengo que es un subgrupo. Entonces, podría considerar 0 con 3. Ah, ok, pero si el 3 está en el conjunto, como es un grupo, es cerrado, entonces la suma de 3 con 3, módulo 4, sería 2, ¿verdad? Y no está en este conjunto. Entonces este no es un subgrupo tampoco de Z4. Y así, ¿verdad? Podríamos continuar. No hay mucho problema porque Z4 es pequeño, no hay muchos subconjuntos que solo tienen dos elementos. De repente uno podría decir, ok, voy a probar con todos los subconjuntos que tienen tres elementos. Por ejemplo, que tiene 0, 1 y 2. Entonces básicamente la cerradura es la que me va a arruinar la situación para que sea un grupo, ¿verdad? Si un conjunto tiene 0, 1 y 2, entonces como es cerrado, tiene que contener a 1 más 1 más 1, ¿verdad? Módulo 4, que es 3. Entonces ya automáticamente el conjunto que solo tiene al 0, al 1 y al 2, ya no es un subgrupo, ¿verdad? Y bueno, el punto al final es que como este grupo es pequeño y sabemos que es cíclico, entonces quizás aquí no, uno dice, bueno, lo que dice este teorema no es gran cosa. Pero pónganse a pensar, ¿verdad? Para empezar, no sabemos que solo estos grupos son cíclicos, ¿verdad? Sino que uno empieza con un grupo cualquiera y ya sabemos que si tomamos un elemento que está en el grupo, entonces el grupo cíclico generado por él va a ser un grupo cíclico. Y yo no sé que este es uno de estos Zn, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que al final, si el grupo es finito, de tamaño n, entonces va a estar asociado con un Zn, ¿verdad? Eh, pero por ahora, pues, no conocemos eso, ¿verdad? Y más aún, si este n es grande, para empezar sería un poco tedioso, ¿verdad? Hacer toda la lista de los subgrupos, ¿verdad? Que tiene Zn, ¿verdad? Si el n es grande. Y aún así, ¿verdad? Aunque pueda hacer esa lista y que sea grande, como que lo tendría más difícil para poder decir que esos son los únicos subgrupos que tiene esa Zn, ¿verdad? Entonces, noten que esa es una de las primeras implicaciones importantes que tiene este teorema. Todo subgrupo de un grupo cíclico también tiene que ser cíclico. O sea que una vez, por lo menos en el caso de los Zn, que ya sé que son cíclicos, ¿verdad? Siempre van a estar generados por uno. Entonces, automáticamente eso me dice que cuando yo haga toda esta lista, ¿verdad? Pues esos van a ser todos los subgrupos que va a tener Zn y no van a haber más, ¿verdad? Eso es como que bastante fuerte lo que me dice el teorema. Pero bueno, este es en el caso de los Zn. No solo esos son grupos cíclicos, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho que los enteros, ¿verdad? Con respecto a la suma, también es un grupo cíclico y lo podemos escribir como el grupo cíclico generado por uno o el grupo cíclico generado por el inverso de uno, que es menos uno, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá ya estamos diciendo bastante también. Como los enteros con la suma es un grupo cíclico generado por uno o por menos uno, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces aquí estamos diciendo que cualquier subgrupo, porque noten que aquí no dice G tiene que tener orden tanto, no dice nada, solo dice todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, ¿verdad? No importa cuál sea el orden. Entonces los enteros con la suma es un grupo infinito y pues no importa, ¿verdad? No se exige, ¿verdad? Ninguna condición con respecto al orden del grupo en el teorema. Y entonces, en este caso también aplica, ¿verdad? Entonces, si yo considero un subgrupo de los enteros con la suma, entonces ese grupo automáticamente tiene que ser un grupo cíclico también, ¿verdad? Y nosotros habíamos hablado aquí que, por ejemplo, el grupo cíclico generado por 2, en este caso como la operación es sumativa, ¿verdad? Es una suma. Entonces las potencias de 2, pues convenía escribirlas como múltiplos de 2, ¿verdad? En vez de potencias de 2. Y entonces aquí estamos hablando de todos los enteros que son pares, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que que es un subgrupo, porque ya sabemos que el grupo cíclico generado por un elemento es un grupo,
Entonces estamos diciendo que es cíclico. Y bueno, aquí lo estamos generando así, ¿verdad? Estamos diciendo, consideramos el conjunto de potencias de 2 o múltiplos de 2, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, aquí no hay problema porque automáticamente lo estamos generando así. Entonces, el teorema dice, si yo agarro cualquier otro subgrupo, ¿verdad? Cualquier subconjunto, bueno, poniéndolo en general, si tomo un H, ¿verdad? Que es subconjunto de los enteros, ¿verdad? Y tal que H no solo es subconjunto, sino que es subgrupo de los enteros con la suma, entonces automáticamente tiene que ser un grupo cíclico. O sea que va a estar generado por un elemento. Pónganse a pensar, eso es lo que está diciendo es que automáticamente tiene que ser un múltiplo de algún entero, ¿verdad? Múltiplos de 2, múltiplos de 3. Noten que, por ejemplo, múltiplos de 4 sería un subgrupo de los múltiplos de 2. Y entonces ahí tenemos como que más implicaciones. Si yo solo me enfoco, por ejemplo, en el conjunto de enteros pares, que ya sé que es un grupo porque está generado por 2, entonces este es un grupo cíclico. Entonces el teorema aplica aquí también, ¿verdad? Tengo un grupo cíclico y entonces yo sé que cualquier subgrupo de él también va a ser cíclico, ¿verdad? Entonces digo, ok, tengo todos los pares, ¿cuáles son los subgrupos de los enteros pares con respecto a la suma? Por ejemplo, los múltiplos de 4, ¿verdad? El grupo generado por 4. Este va a ser un subgrupo de el grupo generado por 2. ¿Por qué? Porque estos son los múltiplos de 2, estos son los múltiplos de 4. Los múltiplos de 4 también son múltiplos de 2, ¿verdad? Y pues cumplen las propiedades para hacer un subgrupo. ¿Por qué? Si recuerdan, teníamos un criterio que solo ocupaba comprobar, ¿verdad? Que era, por ejemplo, teníamos dos criterios realmente, ¿verdad? El que se le llamaba ahí en el libro criterio de un solo paso, que era comprobar que A por B inversa, ¿verdad? Estaba en el subconjunto cuando A y B estaban en él, o hacerlo por separado, ¿verdad? Que el grupo era cerrado y que además los inversos iban a estar ahí también. Entonces, en este caso creo que es más fácil verlo así. Si yo tomo dos múltiplos de 4 y los sumo, ¿verdad? Que es la operación que tenemos acá. Entonces la suma de dos múltiplos de 4 va a ser otro múltiplo de 4, va a ser par también. Entonces este conjunto es cerrado, ¿verdad? Con respecto a la suma. El inverso de un múltiplo de 4 también va a ser un múltiplo de 4. Recuerden que la operación aquí es suma, entonces un múltiplo de 4 lo escribo así. Entonces el inverso de él, ¿verdad? En este caso sería el opuesto, ¿verdad? Y el opuesto también es un múltiplo de 4, ¿verdad? Es 4 por otro entero. Y entonces no es difícil ver, ¿verdad? Que este es un subgrupo generado por 2. Y noten que si tomamos cualquier entero, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, negativo, lo que sea, eh, y generamos el grupo cíclico generado por él, se va a repetir este tipo de comportamiento, ¿verdad? Ahora, aquí en el teorema me da un poco más de información. Me dice, si el grupo cíclico, ¿verdad? Que tomo es finito, ¿verdad? Y tiene tamaño n, entonces el orden de cualquier subgrupo del grupo cíclico generado por A tiene que ser un divisor de n. Y más aún, está un poco larga la oración, pero ni modo, no conviene como que dejarlo ahí a la mitad. Y más aún, para cada divisor positivo del orden del grupo, entonces el grupo cíclico generado por A tiene exactamente un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Y se puede describir así. Noten que esta conclusión nueva, bueno, es un poco larga, ¿verdad? Un poco más enredada, pero si nos vamos al caso de los ejemplos, realmente se entiende mejor. Por ejemplo, consideremos un caso, ¿verdad? Y me voy a ir un poco más grande, con un entero un poco más grande para que tenga más divisores. Por ejemplo, 24, ¿verdad? Z24 con la suma. Ok, nosotros podríamos ponernos a generar, ¿verdad? El grupo generado por la identidad, ya sabemos que la identidad, el grupo generado por 1, es todo Z24, el grupo generado por 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 22, ¿verdad? Ya cuando llegue a 24 me regreso. Y bueno, podríamos repetir ese ejercicio, ¿verdad? Ya sabemos que por el teorema
todos los grupos que vamos a generar ahí realmente no hay más subgrupos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este grupo es cíclico y entonces todos los subgrupos que él tiene también van a ser cíclicos, ¿verdad? Entonces, los subgrupos de él, de hecho, podemos hacer una lista, ¿verdad? El trivial, ¿verdad? El generado por uno, que es el mismo, ¿verdad? De hecho, estos dos siempre van a estar, ¿verdad? El trivial, el mismo, siempre van a ser subgrupos independientemente de cuál sea el grupo, ¿verdad? El generado por 2, ya ese es distinto, ¿verdad? Generado por 2. Tiene los múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, hasta 24. El generado por 3, pues sería distinto a este, ¿verdad? Porque tiene los múltiplos de 3, 3, 6, 9 y así, ¿verdad? El generado por 4, noten que es distinto a estos dos, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que este es un subgrupo de el generado por 2, porque todo múltiplo de 4 es un múltiplo de 2, ¿verdad? Y de hecho, fíjense, me voy a ir adelantando un poco y hoy, pues, como les digo, me quiero centrar más que todo en las consecuencias de este teorema. Aquí en el libro hablan de este tipo de diagrama que le llaman látiz. La traducción normal de látiz, por lo menos dentro del lenguaje técnico de matemáticas, es retículo. Si se ponen a pensar, pues no es una palabra tan bonita. Y por lo menos yo me quedo diciendo látiz. Y de hecho ahí, si ustedes estudian un poco a fondo topología, van a encontrar que hay una, una estructura también ahí en topología que se le llama látiz. Así que yo le voy a seguir diciendo látiz. No sé por qué no me gusta la palabra esa de retículo. Entonces, fíjense que lo que representa un diagrama así como este, Z30, este diagrama es para Z30, es que, bueno, se están representando aquí cuál es la estructura de todos los subgrupos de Z30. Por el teorema fundamental ya sabemos que como Z30 es un grupo cíclico, entonces estos van a ser todos sus subgrupos, ¿verdad? Y uno, como les digo, se podría poner a verificar que no hay más. Pero de hecho el teorema ya me dice que eh, para cada divisor del entero, ¿verdad? Que es el orden del grupo, en el caso de ese ejemplo que está ahí, ¿verdad? Es 30, ¿verdad? El orden del grupo. Entonces, para cada divisor de 30, va el único grupo, ¿verdad? Que va a ser subgrupo de él, ¿verdad? Va a ser el generado por A la n sobre K. En ese caso, pues, básicamente lo que dice es, ok, 2 en Z30, lo voy a decir así rápido, pero si no lo recuerdan ahí, verifíquenlo, ¿verdad? 2, por ejemplo, en Z30 es un elemento de orden 15, ¿verdad? 2 más 2 más 2, o sea, la única forma para que me dé 0 módulo 30 es que lo sume 15 veces, ¿verdad? Y ese teorema me dice que este, ¿verdad? Es el único grupo de Z30, ¿verdad? Que tiene orden 15. 5, por ejemplo, es un subgrupo de Z30 que, como 5, para que me dé 0, ¿verdad? Módulo 30, tengo que sumarlo 6 veces. 5 entonces es un grupo, ¿verdad? Es un subgrupo, o el generado por 5, ¿verdad? Es un subgrupo de Z30 que tiene 6 elementos. La identidad, 5, 5 más 5, o sea 10, ¿verdad? 10, 15, 20, 25. Ya cuando llega a 30, se vuelven a repetir. Y entonces, por el teorema, este sería el único subgrupo, ¿verdad? De Z30 que tiene orden 6, ¿verdad? Ojo, no quiere decir que 5 es el único generador. Recuerden que, por ejemplo, incluso en los grupos infinitos, como Z los enteros, ¿verdad? Está generado por diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, lo que dice ahí es que si yo genero, por ejemplo, si yo me busco otro elemento que tiene orden 6, entonces el grupo generado por ese elemento va a ser el mismo, ¿verdad? Y noten que eso ya no es evidente. Y eso es como también de las consecuencias y fortalezas que me da el teorema. De hecho, fíjense, ya que este diagramita está hecho aquí, voy a cambiarme ahí, en vez de hablar de Z24, voy a hablar de Z30, ya que pues, nos ayuda ahí el hecho de que ya tenemos ese diagrama ahí. Entonces, tenemos, por ejemplo, el grupo cíclico generado por 5.
¿Sí? ¿Cuál es este grupo? Recuerden, automáticamente tiene la identidad, automáticamente tiene al mismo elemento que lo genera, y las potencias de él, que en este caso son múltiplos, ¿verdad? 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, ¿verdad? 4 por 5, 20, 25, y ya no sigo, ¿verdad? Porque 30, como es módulo 30 aquí la suma, pues ya regreso a 0, ¿verdad? Y ya después vuelvo a repetir, y recuerden que eso es lo que le da el nombre también a estos grupos, ¿verdad? Para decirles grupos cíclicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo un grupo de orden 6. ¿Será que hay algún elemento de estos que también me genera este grupo? Uno se podría poner a pensar. Bueno, uno se puede poner a probar, ¿verdad? Y es una cuestión de muchas veces de ponerse a experimentar como para más aún entender la fortaleza del teorema, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, 10 es un elemento de orden 3 aquí, ¿verdad? Porque generado por 10 solo tiene la identidad, tiene al 10, tiene a 10 más 10, ¿verdad? 20, 10 más 10 más 10, 30, que es 0, ¿verdad? Módulo 30, y ya no sigo, ¿verdad? Entonces, ya este grupo generado por 10 es diferente a este de aquí. 15, por ejemplo, el generado por 15. El generado por 15 solo tiene dos elementos, la identidad, ¿verdad? Y el mismo. No tiene más porque 15 más 15 me da 30, 15 más 15 más 15, 45, módulo 30, me da 15, ¿verdad? Y así se vuelve a repetir, ¿verdad? El generado por 20. El generado por 20 solo tiene siempre la identidad, siempre al mismo. 20 más 20, 40, módulo 10, 10, ¿verdad? 60, módulo 30, perdón. 60, módulo 30, 0, ¿verdad? Y así sigo sumando 20, 80, módulo 30 me da 20, y entonces notamos que este coincide con este. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo que hay dos elementos que tienen orden 3, ¿verdad? El generado por 10, el generado por 20, y el grupo que generan es el mismo, ¿verdad? Entonces, aquí en el teorema no me está diciendo que hay un único generador, solo que me dice que si yo tomo un divisor del orden del grupo, en este caso el orden del grupo es 30, ¿verdad? Tomo un divisor. En este caso, para lo que estamos ilustrando aquí, el divisor sería 3, ¿verdad? 3 divide a 30, ¿verdad? Y entonces existe, dice el teorema, un único elemento que tiene orden, ese divisor, que tiene orden, en este caso, 3. Y dice, específicamente el elemento es el generado por a la n sobre k, donde a es el generador del grupo, ¿verdad? En este caso, en Z30 y en todos los Zn, siempre los escribimos como generado por 1. Entonces, me dice ahí que este grupo, ¿verdad? El que solo tiene 3 elementos, sería el generado por 1 a la 30 sobre 3, o sea, 1 a la 10. Pero como la notación es sumativa, ¿verdad? En Z30, entonces sería 10 por 1, ¿verdad? O sea, los múltiplos de 10, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces sería múltiplos de 10, ¿verdad? 0 siempre está, ¿verdad? Múltiplo de 10, 10 por 1, 10, ¿verdad? 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, pero como es módulo 30, ya no hay más, ¿verdad? Fíjense que el teorema ya me está anticipando esto, que no importa cuál elemento tome, que tiene orden tanto, entonces el grupo generado por él va a tener cierta cantidad de elementos y además va a coincidir con cualquier otro subgrupo, ¿verdad? Del grupo en el que esté trabajando, que tenga esa misma cantidad de elementos. O sea, no puede haber otro subgrupo de Z30, según el teorema, que solo tenga 3 elementos, ¿verdad? Este sería el único. Entonces, fíjense que, no sé si recuerdan, yo les había mencionado anteriormente que era un teorema o qué sé yo, una investigación o un resultado fundamental en esta teoría de grupos, como que clasificarlos, ¿verdad? Decir, si yo tomo un grupo de tamaño tanto, entonces sus posibles estructuras son tales. Fíjense que acá nosotros ya estamos hablando un poco de eso.
No completamente, porque aquí solo nos estamos centrando a grupos cíclicos. O sea, aquí no estamos diciendo, por ejemplo, que si un grupo tiene tamaño 30, automáticamente va a ser Z30. No, ¿verdad? En todo caso, si el grupo cíclico es de tamaño 30, pues ahí sí, va a ser Z30, porque noten que el teorema aplica para todos los divisores del orden del grupo. Entonces aplica también para el mismo, ¿verdad? En el caso de Z30, 30 divide a 30, o sea, 30 es un divisor de 30. Entonces no hay otro subgrupo de Z30 que tenga 30 elementos, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Va a pasar, solo que ahí sí ya me estoy adelantando, pero bueno, es bueno ir como sabiendo. Va a pasar más adelante que vamos a ver que independientemente de cuál sea el grupo cíclico, ¿verdad? Si tiene orden 30, se va a comportar como Z30, ¿verdad? Y de hecho, eso lo hablan solo para, por si quieren ir adelantando, o bueno, si han leído aquí ya seguramente se han dado cuenta. De hecho lo hablan aquí, ¿verdad? Que si tenemos un grupo cíclico generado por un elemento y el elemento tiene orden 30, entonces ese grupo se va a comportar exactamente como se comporta Z30, ¿verdad? Eh, por cómo funciona la regla esa regla de exponentes que definimos para representar cuando un elemento se opera consigo mismo, ¿verdad? Entonces, noten que el teorema, independientemente de cuál sea el tamaño del grupo, ¿verdad? Nos permite siempre crear, por lo menos para los Zn y en general para todos los grupos cíclicos, nos permite generar un diagrama así como este. Entonces les voy a mostrar por lo menos un caso diferente al que tenemos aquí para ver cómo es que se genera. Y ahí volvamos al Z24, que la ventaja es que 24 tiene un montón de divisores, ¿verdad? Entonces hay mucho que decir ahí. Perdón. Entonces, digamos que el ejercicio es, de hecho creo que aquí en esta sección hay algunos ejercicios que dicen, haga el diagrama de látiz para el grupo tal, ¿verdad? El grupo cíclico tal. Déjenme buscar a ver si yo ya dije, no agarro este libro, pero en su momento me puse a hacer casi todos los problemas que estaban aquí. Casi todos, porque tampoco, ¿verdad? Es un montón. Vamos a ver. ¿Será que me estoy adelantando? Déjame buscar la palabra en el buscador. Látiz. A ver qué me dice. No sé por qué tarda tanto. Mientras voy a ir buscando así manualmente. Bueno, aquí va más o menos en esa misma línea, pero no me dice exactamente haga ese diagrama de látiz, solo diga, describa cuáles son todos los subgrupos. Y fíjense que aquí exageran también, pero en parte tiene que ver con eso, de que una vez que uno conoce ese teorema, 8 millones, pues uno puede decir, ¿verdad? Si recuerdan en la escuela, independientemente de cuál sea el entero, ¿verdad? Uno podía hacer aquel algoritmo de ir sacando todos los divisores, ¿verdad? Entonces no importa qué tan grande fuera, de hecho, dependiendo de qué tanto le gustaba la matemática en su momento, entre más grande era el número, era como más entretenido hacer esto, ¿verdad? Eh, la cosa es que no es un problema difícil, ¿verdad? Decir cuáles son todos los divisores de un entero. O sea, está 2, está 3, está 2 por 3, 2 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 3 y el mismo, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 3 que es 24. O sea, no es difícil decir cuáles son los divisores de un entero. Bueno, aquí está. Determine, dice, el látiz del subgrupo, de los subgrupos de Z12, ¿verdad? Y generalícelo a este otro caso general. Bueno, el caso que nosotros tenemos es este 24, que en todo caso fíjense que se puede escribir como un entero, 2 al cubo, ¿verdad? Por 3 a la 1, ¿verdad? Entonces decimos que 24 va a ser un entero, ¿verdad? Al cubo por otro entero a la 1.
Si se ponen a pensar, o bueno, hasta que veamos el diagrama, vamos a ver por qué va a coincidir, ¿verdad? El diagrama de este subgrupo, de este grupo, para cualquier otro entero que tenga esta misma propiedad, que sea un primo al cubo por otro primo a la 1, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, fíjense, en ese diagrama siempre va a estar inicialmente el grupo generado por la identidad, ¿verdad? Que es el mismo, ¿verdad? Eh, no, perdón, el grupo generado por uno sería aquí, ¿verdad? El grupo generado por la identidad más bien es el que está en el otro extremo, ¿verdad? O sea, inicialmente va a estar el grupo original, Z24. Y lo que queremos poner aquí abajo, cuáles son los subgrupos de él, pero como que en orden de, ok, el orden de este grupo es 24, ¿verdad? Entonces lo primero que queremos poner en este diagrama son los subgrupos de él que tienen orden más grande, ¿verdad? Cercano a 24. Fíjense nuevamente el teorema S fundamental. En la siguiente clase vamos a analizar la demostración, ¿verdad? Por si están pensando qué pasa con la demostración. Ahorita solo quiero ver como que las consecuencias. Para empezar, ya sabemos que para cada entero que divide al orden del grupo, existe exactamente un subgrupo de ese tamaño. Entonces, bueno, ¿cuáles son los divisores de 24? Incluso no ocupo hacer esto, ¿verdad? Podemos decir rápidamente, son 12, ¿verdad? 8 sería el siguiente en tamaño. Eh, Luego iría 6, ¿verdad? Luego 4, luego 3, luego 2 y 1, ¿verdad? Entonces, según el teorema, existe exactamente un grupo de tamaño 12, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner de entrada, ¿verdad? En el diagrama este, ¿cuál es el subgrupo que está debajo de este, de tamaño 12? Bueno, noten que el grupo generado por 12, no, perdón, al revés. El grupo generado por 2 sería, ¿verdad? Tiene 12 elementos, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8 y así hasta llegar a 12. Una vez que llegue arriba de 12 para arriba, pues prácticamente voy a estar repitiendo, ¿verdad? Porque vamos a ver, no, perdón, de 24 para arriba voy a estar repitiendo, ¿verdad? 24 módulo 24, 0, 26 módulo 24, 2, 28 módulo 24, 4 y así sucesivamente. Entonces, el orden de este grupo, ¿verdad? El generado por 2 es 2. Entonces es el que pongo de primero. Luego, entonces, después de este, lo que pongo es cuáles son los subgrupos de este, o bueno, si no es un subgrupo de este, entonces lo pongo como que en otra línea, ¿verdad? Y se tratan de poner como que en niveles, de manera que los que estén en este nivel sean de orden más grande de los que estén en este nivel. Y luego, si pongo un siguiente nivel acá, que entonces los que estén aquí arriba sean de orden más grande que este. De hecho, aquí fíjense que, por como está planteado el diagrama este, aquí pusieron, no, la verdad es que sí, lo que pasa es que no lo hicieron tan evidente, pero si se fijan, sí está un poquito más abajo este que este, ¿verdad? Pero en todo caso debería ser al revés, porque en Z30 el grupo generado por 2 tiene 15 elementos, ¿verdad? El grupo generado por 5 tiene 6 elementos, entonces se tendría que poner arriba el de 15 elementos sobre el que solo tiene 6 elementos. O sea que aquí, por lo menos, por como están haciendo este diagrama aquí, no están considerando cuál es el tamaño de los elementos, simplemente decir, bueno, por lo menos el orden de este es más grande que el orden de este, el orden de este es más grande que el orden de este, y solo están indicando con una línea, este es un subgrupo de este, y el orden de este es más pequeño que el orden de este, ¿verdad? Y eso es lo que están indicando aquí. Pero fíjense que yo les voy a pedir que ya lo vayan poniendo en este sentido, porque, solo para que me entiendan, porque aquí más adelante, cuando lleven estructura 2, se habla de lo mismo, pero ya cuando se habla de otro concepto que se llaman ideales. Y aquí fíjense que sí, es como que si ustedes observan este diagrama, se parece mucho a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Solo que aquí ya es en otro ambiente, que es el de los ideales, se le llama.
ahí en su momento, bueno, si les da curiosidad, vayan a ojear ahí de qué se trata de eso, pero allá en estructura 2 van a tener su tiempo suficiente para verlo bien. Pero el punto es que es normal, o es, quizás ahí no le están poniendo mucha atención a eso, pero es normal que se vaya poniendo como que en distintos niveles la cantidad de elementos que tiene el grupo. Ah, este tiene 24, entonces, y este tiene 12, entonces automáticamente este va a estar abajo de este, ¿verdad? Entonces, bueno, decimos, ok, ¿cuáles son los subgrupos de Z24 que tienen orden 8? Ah, bueno, sería el generado por 3, ¿verdad? Automáticamente el generado por 3 va a estar abajo de, pónganse a pensar, ¿cuántos elementos tiene este? Bueno, 0, 3, 3 más 3, 6, 3 más 3, 3 por 3, 9, ¿verdad? 3 por 4, 12, y así sucesivamente. Va a tener 6 elementos, ¿verdad? Porque si sigo así, voy a llegar a 24, ¿verdad? O 8 sería, perdón, ¿verdad? 3 por 8, 24. Y entonces, una vez que llegue a 24, ya vuelvo a 0 y se vuelven a repetir los elementos. Entonces, este tiene 8 elementos. Entonces, automáticamente lo pongo. Otra cosa. Estas líneas en estos diagramas siempre representan que este es su grupo de este. Si se fijan, por ejemplo, no hay una línea entre. Vamos a ver. De hecho, aquí casi todos están asociados de alguna manera. Mm, sí, por lo menos en este caso no hay problema. Eh, Déjeme ver, 36. Mejor déjenme hacerlo directamente acá. El punto es, ok, ¿será que los elementos que están aquí, generado por 3, también están aquí, generado por 2? Entonces uno dice, ok, el grupo generado por 3 está formado por los múltiplos de 3, ¿verdad? 0, 3, 6, 9 y así. Entonces uno dice, ¿será que 3 está aquí, en los múltiplos de 2? No, ¿verdad? Porque aquí está 0, 2, 4, 6. Entonces, este no es un subgrupo de el generado por 2. Entonces, no uno una línea entre este y este, porque si yo dijera esto, pongo una línea entre este y este, estaría diciendo que este es un subgrupo de este, ¿verdad? Pero no es cierto, entonces no la pongo, ¿verdad? Y de hecho ahí, no sé si es que aquí se consideraban otras reglas en esto de los ideales, así que me voy a regresar acá donde estábamos. Tanta cosa que hay aquí en estas teorías que, que puede ser que esté olvidando alguna cosa, pero por ejemplo aquí fíjense que se observa claramente que el grupo generado por 3 no está asociado con el grupo generado por 2. O sea, no hay una línea entre estos dos. ¿Qué quiere decir? Que el grupo generado por 3 no es un subgrupo del grupo generado por 2. Eso es lo que quiere decir que no haya una línea entre ellos dos. Por ejemplo, esta línea entre el grupo generado por 2 y el grupo generado por 10 indica que este, aparte de ser un subgrupo del que estamos trabajando, ¿verdad? Es un subgrupo de este también, ¿verdad? Entonces, este diagrama lo que me está dando es como, de hecho, por eso se le llama así, el diagrama de subgrupos de Z10. Y pues la palabra, como para abreviarlo, es esta de látiz, ¿verdad? Látiz aquí representa el diagrama de subgrupo del grupo en el que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces tratemos, ya no nos queda mucho tiempo, pero tratemos de terminar. Solo una Si alguien... Sí, sí, pregunta, pregunta. Sí, pregunta. que se mire como que parece un cubo no tiene nada que ver. ¿Perdón? El hecho de que ese dibujo pareciera un cubo No, no tiene nada de hecho sí, creo que que ver. hay algunas teorías ahí de que los diagramas de subgrupos para un subgrupo tal va a estar asociado con un cierto polígono, ¿verdad? O poliedro, de tal forma, ¿verdad? Pero por lo menos acá sí no nos va a interesar esto. O sea, si se ponen a pensar, se ve más bonito esto que de repente si no lo hacen exactamente así, ¿verdad? Pero creo, solo para responderte textualmente, puntualmente, creo que sí hay unos teoremas o teorías ahí
que dicen que el látiz para el subgrupo de orden tanto se puede hacer de forma como un poliedro o polígono tal, ¿verdad? Pero acá no nos va a interesar. O sea, si lo hacen bonito o no, no nos va a interesar. ¿Qué es lo que sí me va a interesar? Es que, por ejemplo, como este grupo tiene 8 elementos y este tiene 12, entonces que este esté más abajo que este. Eso sí me va a interesar. Este tiene 12, este tiene 24, entonces este tiene que estar abajo de este. Ya que lo hagan bonito, no, en todo caso, fíjense que viene siendo como equivalente a como cuando aprenden a hacer gráficas de parábolas. Algunos las hacen feas, otros las hacen más bonitillas, ¿verdad? Y ya a la hora de la hora la ponen en un programa y ven que ni la fea ni la bonitilla supuestamente se parece tanto a la que realmente es, ¿verdad? Entonces, más o menos va por ahí la cuestión, pero es buena la pregunta que haces. Ok, continuamos. Grupo generado por 4, o por 6, perdón. ¿Cuántos elementos tiene el grupo generado por 6? 6 más 6, 12, 6 más 6 más 6, 18, hasta llegar a 24, tiene 4 elementos, ¿verdad? De hecho, tenemos que ir como de atrás para adelante, si se ponen a pensar. Aquí lo estaba poniendo como en la cantidad de elementos. Mejor me voy a basar en cuál es el elemento que lo genera, ¿verdad? Entonces, el generado por 2 tiene 2 elementos, el generado por 3 tiene 8 elementos, el generado por 4 va a tener 6 elementos, ¿verdad? 4, 8, 12, 16, 20 y 0, ¿verdad? Entonces el generado por 4 tiene que estar abajo. De hecho, aquí fíjense que no me va a caber, voy a empezar a escribirlo como lo más pequeño. El generado por 4. ¿Okay? De hecho, aquí fíjense que no es necesario ponerle aquí que le estoy poniendo el símbolo de orden. Simplemente, así como está en los dibujos acá, solo es necesario poner cuál es el nombre del grupo, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo para indicar cuál es el tamaño, ¿verdad? El tamaño de este son 6 elementos, ¿verdad? Tiene 6 elementos. Entonces lo dibujo un poquito más abajo que este y pues obviamente más abajo que los demás. Pero sí me pregunto, ¿será que este es un subgrupo de este? ¿Qué significa? ¿Será que todos los elementos que están aquí también están aquí? No, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo 4, ¿verdad? No está aquí. 4 no es un múltiplo de 3. ¿Todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2? Sí. Entonces hago una línea para decir que este, además de ser un subgrupo del original, es un subgrupo de este, ¿verdad? Pero no es un subgrupo de este, entonces no hago una línea entre ellos dos, y por eso aquí no hacen una línea, por ejemplo, entre estos dos, o entre estos dos, ¿verdad? Entonces continuamos. Lo voy a ir tachando aquí. Vamos con el generado por 1, el generado por 2, el generado por 3, el generado por 4. Voy con el generado por 6. El generado por 6, lo voy a poner por aquí, tiene ¿cuántos elementos? 6, 12, 18, serían 4, ¿verdad? 6 por 4. Entonces este tiene 4 elementos, lo pongo un poquito más abajo que este, y me pregunto, ¿los múltiplos de 6 son múltiplos de 3? Sí. Entonces digo, este es un subgrupo de este. ¿Los múltiplos de 6 siempre son múltiplos de 4? No, ¿verdad? El 6 no es un múltiplo de 4, entonces no hago una línea entre estos dos. ¿Y los múltiplos de 6 son múltiplos de 2 siempre? Pues por 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, sí, ¿verdad? Bueno, entonces hago una línea aquí, ¿verdad? Queriendo decir, este también es un subgrupo de este. ¿Por qué? 6, 12, 18, que son los elementos que están aquí, y 0, ¿verdad? Hay veces que ignoro al 0, pero recuerden que la identidad siempre está ahí, ¿verdad? 6, 12, 18 son múltiplos de 2, sí, ¿verdad? O sea, 6 está aquí, 12 está aquí, 18 está aquí, entonces hago una línea para representar que está ahí, ¿verdad? Aquí cuando uno empieza a cruzar esas líneas es donde les digo que puede ser que hagan el diagrama tan bonito como este, que se ve como un cubo, como decía el compañero, pero puede ser que no, ¿verdad? Que haga un chorizo ahí, y a la hora, pues, de la hora, por lo menos, como les digo, en este punto, no nos interesa tanto que tan bonito o no sea, sino que por lo menos indiquemos quiénes son sus grupos de quiénes y que los niveles, o sea, que los órdenes de los grupos estén como representados, ¿verdad? Que estén unos por debajo de otros, ¿verdad? Entonces terminémoslo ya rapidito, ya está el generado por 6, el generado por 8, ¿verdad? Entonces lo pongo un poquito más abajo. El generado por 8 tiene 3 elementos, ¿verdad? 8,
16 y 0, ¿verdad? Entonces, ¿los múltiplos de 8 son múltiplos de 4? Sí. ¿Los múltiplos de 8 son múltiplos de 6? No. ¿Los múltiplos de 8 son múltiplos de 3? No. ¿Los múltiplos de 8 son múltiplos de 2? Sí, pero no hago una nueva línea porque estas dos juntas como que ya indican que, este es tu grupo de este y este es tu grupo de este. Por tanto, como por transitividad, este es tu grupo de este, ¿verdad? Entonces no hago una nueva línea, por ejemplo, aquí de repente podría hacerla aquí, ¿verdad? Eso sería como redundar, decir, este subconjunto de este. No es necesario porque si este es subconjunto de este y este es subconjunto de este, pues por fuerza, ¿verdad? Este va a ser subconjunto de este también. Entonces no es necesario hacer una nueva línea ahí, ¿verdad? Y solo nos falta entonces el generado por 12, lo voy a poner, vamos a, tal vez aquí sea una buena posición. De hecho nos va a faltar el grupo trivial, ¿verdad? El que solo tiene la identidad. Pero bueno, el generado por los múltiplos de 12 son múltiplos de 6, sí. No hago otra aquí, fíjense, porque ya está esta línea. No hago otra aquí porque ya está esta línea. En todo caso me pregunto por acá. ¿Los múltiplos de 12 son múltiplos de 8? No, ¿verdad? 12 no es un múltiplo de 8. Entonces ya. Los múltiplos de 12 son múltiplos de 4. Sí, ¿verdad? Entonces sí hago una línea por aquí aparte, ¿verdad? Diciendo, ok, los elementos que tiene este son 12 y la identidad. ¿Es 12 un múltiplo de 4? Sí. Entonces hago una línea para decir, este es un subgrupo de este, ¿verdad? Y ahí abajo, ¿verdad? Lo único es que aquí déjenme, cómo podría así como jugar, déjenme hacerlo un poquito más arriba a este, para que se vea que ese es el último ahí más abajo, ¿verdad? Generado por 12, viene para acá, ¿verdad? Dijimos, viene para acá. Y el último sería el generado por 24, o sea, el generado por 0, ¿verdad? Que es la identidad. Y este pues es un subgrupo de todo, ¿verdad? Va a estar aquí, ¿verdad? Solo me aseguro que estén todos, tiene que estar aquí también. Si está aquí, entonces automáticamente está aquí, está aquí, está aquí. Si está aquí, entonces también está acá. Si está acá, está acá, está acá, ¿verdad? Y de hecho, esta no la ocupaba hacer, ¿verdad? Esta está extra, ¿no? Esa está de más. Entonces, esta sí es necesaria, ¿verdad? Porque los múltiplos de 12 son múltiplos de 4, esa sí tenía que dejarla ahí. Entonces, entonces estamos diciendo, generado por 0, que solo tiene el 0. El 0 es múltiplo de cualquier entero, ¿verdad? Entonces, ya ahí tendríamos completo el diagrama ese, ¿verdad? Entonces, fíjense, si no tuviéramos nosotros este teorema, el teorema fundamental de los grupos cíclicos, a pesar de que apenas se los estoy explicando, ¿verdad?, cómo funciona el diagrama, pero si no tuviéramos esa información, no podríamos decir lo que estamos concluyendo en este diagrama, ¿verdad? Que este es el grupo de este, que este es el grupo de este, que este es el grupo de este, no lo podríamos concluir. 3 dividida 6, 6 dividida 12, el generado por 12 tenía dos elementos, 2 dividida 4, 2 dividida 6, 2 dividida 8, 2 dividida 12, 2 dividida casi todo, ¿verdad? Entonces esas son parte de las cosas que estamos diciendo ahí. Y no solo eso, sino que como este es un grupo cíclico, no hay otro subgrupo de Z24 que tenga 12 elementos, solo este, ¿verdad? Eso sí, y recuerden, se lo repito, ¿verdad? Porque, bueno, es el tipo de pregunta que les hago ahí en las pruebas, ¿verdad? ¿Será que el generado por 2 es el mismo generado por algún otro elemento, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Con tal que, pues, tiene que ocurrir, ¿verdad? Que el orden del elemento sea el mismo. O sea, si yo busco otro elemento de orden 12 en Z24, bueno, el grupo cíclico generado por 2, según el teorema, va a ser el grupo cíclico generado por ese otro elemento, ¿verdad? Si es que acaso lo encuentro, ¿verdad? O sea, el generador de un grupo cíclico no es único, ¿verdad? Y no es fácil, no es difícil de recordar. Solo recuerden que en los enteros, ¿verdad?, que es un grupo cíclico, están generados por 1, están generados por -1 también. Tiene dos generadores, ¿verdad? Entonces, no es necesario que un grupo cíclico hablemos de un solo generador para él, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar entonces por hoy por acá. En la próxima clase sí ya me voy a meter a explicarles las demostraciones, ¿verdad? Les recomiendo que la lean antes para que pues entiendan mejor la explicación que les dé. Si se fijan, esta demostración está un poquito larguita, ¿verdad? Todo lo que hacen acá.
Pero las ideas realmente no son muy nuevas. Aquí por aquí en alguna parte hablan del algoritmo de división que ya habíamos utilizado anteriormente, ¿verdad? Entonces, no es que son cosas así que no creo yo que no vayan a entender si lo leen, pero es un teorema importante, entonces hay que ir sobre, creo yo que hay que explicar la demostración, ¿verdad? Entonces, nos quedamos aquí por hoy. Nos vemos entonces la próxima, pendientes ahí cuando los convoque nuevamente, ¿verdad? Saludos. Gracias, Lick. Bueno, bueno. Gracias, feliz tarde. Gracias, Luis.